Bueno, pues estamos ya grabando y antes de empezar con las citas y referencias quería hacer un apunte porque veo que hay muchísima gente que me escribe, que tiene dudas y bueno, es un poco el método científico, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis inferencial? Bien, pues nosotros vamos a partir de un grupo de participantes, sean 60, 70. Entonces a ellos en primer lugar lo que hay que hacer es tomar las medidas pre-tratamiento, todos los cuestionarios se toman en este momento. Después de haber tomado esas medidas, es cuando se hace la distribución aleatoria entre el grupo experimental y grupo de control. Esto se hace así porque si adelantamos la distribución, yo ya sé que formo parte del grupo experimental, tengo motivación, tengo predisposición, estoy muy animado y todo eso son variables extrañas. Entonces, para evitar la acción de las variables extrañas, primero se hace la toma de medidas pre y después se hace la distribución aleatoria entre el grupo experimental y el grupo de control. Bien, entonces ya tenemos aquí el grupo experimental con las medidas pre, hacemos el protocolo, aplicamos el protocolo de intervención y volvemos a tomar los mismos cuestionarios que serían los datos post-tratamiento. Bien, estos datos, como primer análisis inferencial o primera evidencia de que ha ocurrido algo, estos datos se contrastan con los datos pre del grupo de control que está para eso. Se llama también lista de espera y ahí está en espera. Muy bien, entonces esto se puede aplicar en función del diseño que hayamos realizado, pues la TED-Student, el ANOVA, MyWinner, Wilcoxon, etc. Es decir, el estadístico que corresponda con vuestro diseño. Bien, hemos hablado de la primera evidencia. Después, como evidencia complementaria, lo que podemos hacer es también estos datos post del grupo experimental contra sus propios datos pre. Esto sería como segunda evidencia o evidencia complementaria. O redactando podemos poner que para mayor abundamiento de datos, pues tal, lo que sea. Aquí se puede aplicar pues una T de medias, se puede aplicar la TED-Student para medidas relacionadas, este sería medidas independientes, el que hemos hecho en primer lugar, este sería el de medidas relacionadas. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos dos evidencias. Ahora vamos a ver qué ocurre con el grupo de control o lista de espera. Saltamos de página y si esto fuese la línea del tiempo, hemos visto lo que hemos hecho con el grupo experimental y cuando ya hemos terminado, entonces reiniciamos el proceso con el grupo de control. Es decir, que aplicamos el protocolo de intervención que hayamos diseñado. Por eso se llama lista de espera, porque lo que no vamos a hacer con este grupo que lo tenemos aquí, cuando hayamos terminado con el grupo experimental, decirle que encantados de haberle conocido y que se pueden ir a casa, ¿no? Entonces, por cuestiones éticas, lo que hacemos es aplicamos el mismo protocolo de intervención al grupo de control o lista de espera. Es muy importante aplicarlo en las mismas condiciones en horarios, luminosidad, temperatura, el lugar, los mismos materiales, si son bolígrafos, lápices, exactamente todo igual. Bien, luego cuando hemos terminado con la intervención, igual que ocurre en el grupo experimental, aquí tomamos los datos post-tratamiento, que son los mismos cuestionarios que hemos aplicado aquí arriba, en las medidas pre. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues podemos obtener también otra evidencia complementaria. ¿Qué ha ocurrido con los datos post con respecto a sus propios datos pre? Y de la misma forma, esto se puede hacer con una T de medias, con una T de student de medidas relacionadas o dependientes, y con el análisis estadístico que hayamos establecido. Con el estadístico de contraste, quería decir. Yo soy partidario de que si hemos utilizado aquí una TED-Student, cuando hagamos el análisis intragrupo, lo hagamos con otro, por ejemplo, la T de medias. Igual que aquí. Aquí podríamos utilizar la T de medias cuando hemos utilizado una TED-Student. Es decir, más que nada por aquello de la convergencia de datos. Si el primer análisis me dice que ha habido mejoras, el segundo análisis me dice que ha habido mejoras y el tercer análisis me dice que ha habido mejoras,
con toda seguridad ha habido mejoras. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces dejamos de compartir esta y vamos a compartir ahora ya lo que es la mentoría de hoy. Vamos a ver, no sé por qué no aparece. Ah, vale. Aquí está. Vale, muy bien. Vamos a compartir. Estupendo. Lo teníamos aquí agazapado. ¿Se ve bien? ¿Me lo podéis confirmar? ¿Alguien? Sí, Vale, perfecto. perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un apartado que es crítico por una razón, porque primero las normas APA son muy estrictas y eso en primer lugar, en cuanto a cómo se cita y cómo se referencia. Y en segundo lugar, porque los tutores, quizás con buen criterio, están obsesionados con las citas y referencias. Pero esa obsesión obedece a algo que tiene su justificación, que es del que hemos hablado muchas veces, el principio de replicabilidad. De tal forma que si yo la cita la tengo bien y además la referencia me lleva al documento que estoy citando, pues entonces yo no necesito hacer ninguna pregunta. La replicabilidad tiene que ver con que yo pueda hacer el mismo o la misma intervención que vosotros habéis propuesto sin tener que consultar nada. Ese es el principio de replicabilidad. Bueno, vamos a empezar con las citas y lo primero que hay que exponer es que cuando alguien hace referencia a un pensamiento, una teoría, un modelo de otro autor, es obligado citarlo para que el lector pueda acudir al documento. Se debe citar la edición, además, consultada, que no reimpresión. Una reimpresión no hace falta, porque no deja de ser una reimpresión sobre lo mismo que está impreso. Ahora, si es una edición, quinta edición, pues puede contener modificaciones a las anteriores. ¿De acuerdo? ¿Cómo se cita? Pues bueno, aquí venimos de un texto, en la mitad de los años 70, una revolución comunicativa en los Estados Unidos, y me refiero a Kasai en 1995, continúo escribiendo. Eso es una forma de citar. Eso es la cita normal. Luego hay otra cita que se llama también narrativa, donde citamos al autor, en el sentido de que, según Moliner, fijaros la diferencia que hay, aquí Casañ está entre paréntesis, porque no le estamos señalando, ahora aquí sí, aquí estoy refiriéndome a Moliner en concreto. Entonces el año es lo que queda entre paréntesis, según Moliner, 1995, en la mitad de los años 70, una revolución comunicativa en los Estados Unidos. Fijaros que estamos planteando prácticamente lo mismo y son dos formas diferentes de citar. ¿De acuerdo? No sé, me podéis interrumpir cuando queráis. Yo prefiero que me interrumpáis que no que alguien se quede embarrancado y continúe toda la mentoría embarrancado y sin haber resuelto alguna duda importante, ¿no? Yo tengo una duda. Venga, dime. Yo pensaba que la cita se ponía al final No, del texto. Entonces se puede poner en mitad no. del... Tiene justo cuando haga referencia a un pensamiento, una teoría, un modelo, una descripción, en fin. Fijaros cómo lo pongo yo aquí, en la Sí, mitad de los sí. años 70, Aunque sea parafraseando. aunque sea parafraseando, una Vale, revolución vale. comunicativa en los Estados Unidos, Cassagne, que se refiere a esa revolución comunicativa, o según Moliner, en la mitad de los años 70, fijaros que forma parte de la redacción y que forma parte de una cita aislada. ¿De acuerdo? Vale, vale. Bien. Vale. Vamos a ver una cita textual de un artículo o libro. Las normas APA establecen una diferencia entre inferior a 40 palabras y citas igual o superior a 40 palabras. ¿Cómo se monta la primera cita es inferior? Dicho de otra forma, dos puntos, abro comillas planas, las frases son las unidades de comunicación. ¿De acuerdo? Seco, 2002, página 111. Porque fijaros que aquí pongo la página porque estoy parafraseando. Estoy copiando una línea o media línea de un texto que está en la página 111. Otra cosa es una reflexión sobre las teorías o tal, que puedo referirme al autor de un libro. Pero cuando copio estrictamente algo que aparece en el libro,
lo tengo que entrecomillar de esta forma y lo tengo que referenciar incluyendo la página. Cuando son citas iguales o superiores a 40 palabras, que ya son muchas, vamos a ver un ejemplo. En todos los manuales clásicos de psicología se informa de los principales planes de investigación utilizados. Mira, aquí lo que se hace es, se abre un párrafo nuevo con sangría y estoy copiando actualmente los dos principales sistemas. Es decir, estoy copiando y aquí la distinción para el lector son los dos puntos que he utilizado aquí. ¿Lo veis? Utilizo dos puntos y copio un párrafo. Actualmente los dos principales sistemas para recoger información sobre el desarrollo son los métodos longitudinales y transversales. En el método transversal los psicólogos comparan individuos, bueno, etcétera, 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 hasta igualar o superar las 40 palabras. Y entonces sí que entre paréntesis pongo Papalia y Holz, 1987, página 431. ¿De acuerdo? Fijaros que la estructura de la página es la misma, exactamente igual, lo único que cuando sos más igual o más de 40 palabras en un párrafo independiente, sin entrecomillar, y se ponen aquí hasta alcanzar o superar las 40 palabras. Si el texto que voy a copiar tuviera más de un párrafo, cada uno comenzará con un sangrado, igual que el primero, a fin de reproducir la estructura física del texto que se está copiando. Fijaros que los libros, en los artículos, pues vienen con sangría, oye, pues hay que ponerlo exactamente igual, ¿no? ¿Qué nos va a decir que hemos terminado de parafrasear? Pues el autor, ¿no? Aquí tenemos el autor, por delante puede haber dos o tres parrafillos, le pongo pues Papalia Holz, 1987, página 400. ¿De acuerdo? Si hubiese más de un párrafo. Bueno. Vamos a ver varios artículos. Por ejemplo, en ocasiones, pues, es frecuente, necesitamos referirnos a un conjunto de trabajos que están relacionados entre sí o están relacionados con la materia que yo o con el tema que estoy exponiendo. En este caso, lo que hay que hacer es incluir dentro de un paréntesis, separados por punto y coma y ordenados aquí alfabéticamente, no por año de publicación, sino alfabéticamente, los autores a los que me estoy refiriendo. Vamos a ver el ejemplo. Existe abundante material escrito sobre este tema. Pongo Barringer, 2001, Connie Foster, 1993, punto y coma, Fitzpatrick y colaboradores, coma, 1998, Rudestam y Newton, 2001. ¿De acuerdo? Y continúo escribiendo. Pero ya he hecho la cita de 1, 2, 3 y 4 artículos. 4 artículos que llevan 6 autores. Esta es la forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que todo esto es muy, y perdón la expresión, muy pejiguero, pero son las normas APA y esto es lo que hay. Es decir, hay que hacerlo como se indican los manuales y no hay otra forma. Luego, dos autores. Bueno, pues cuando tenemos dos autores, todas y cada una de las veces que tengamos que referirnos al artículo de esos dos autores, tendremos que citarlos. Y vamos a ver, así se reafirma la bondad de ajuste León y Montero 2015. Y si al cabo de 3 o 4 líneas tengo que volver a citarlo, lo voy a citar de la misma forma. ¿De acuerdo? Vale. Esto es la cita normal y la cita narrativa en este caso sería conforme establecieron León y Montero 2015, se reafirma la bondad de ajuste en esto, en lo otro, lo de más allá. El paréntesis lo que delimita es si estoy narrando o si estoy citando. ¿De acuerdo? Aquí en esta mentoría vamos a ver las principales. Con todas estas que vamos a ver hoy, se cubre un TFG normal. Luego hay muchas particularidades que lo tenéis en el manualillo este de APA Style y bueno, ahí lo tenéis. Y si no, pues si tenéis alguna duda concreta, reproducirlo mejor en un Word, porque el Word permite las cursivas y no, y si lo escribís directamente en la página, no os admite cursiva. Entonces lo mejor es, tengo una duda sobre esta cita, y acompañar el Word tal como lo habéis escrito. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a ver 3 o más autores, que también es frecuente.
cuando tengamos que referirnos a 3 o más, por ejemplo, Seco, Andrés y Ramos, que ya son 3, tanto en la primera cita como en todas las siguientes, vamos a ver los 2 tipos de citas. La cita normal es así se reafirma la bondad de ajuste, entonces se pone y colaboradores et al. Seco et al, que es el primero, siempre va, fijaros que aquí es el orden que aparece en el artículo, no es orden abecedario, sino en los artículos hay una jerarquía mediante la cual se ponen los autores, que es el director del proyecto, el colaborador, es decir, hay distintos rangos. Entonces, ese orden obedece a los rangos en función de su participación en el artículo. Entonces, en este caso, ya como son 3, pues tengo que poner Seco et al. 2006. Si fuese narrativa, conforme establecieron Seco et al. 2006, se reafirma la bondad de ajuste en esto o en lo otro. No es difícil, pero son cosillas particulares que hay que tener en cuenta. Jaime, Dime. yo cuando instalé el Mendeley y hice las pruebas estas, Sí. hombre, por ignorancia, claro, no sabía, yo decía el ET, no, decía, esto está mal, aquí tendría que poner I, ¿por qué no me pone I al? Digo, si yo lo quiero hacer en español, y mira, Pues, hasta que lo conseguí ver, es una madre expresión mía, latina, que quiere decir y colaboradores, ¿no? ya, pero yo decía, tendría que poner I, ¿no? Y hasta que me di cuenta, ¿sabes cómo lo...? Es que tengo una que se bloquea. Digo, Sí. voy a ver los libros, por ejemplo, cualquier libro, Sí, y cualquier digo, libro. no, digo, cuando son 2 ponen I, pero cuando son más ponen I, digo, ostras, pues entonces, ¿qué es así? Sí, no, es así. Fíjate, sí, Es así. pero Al te principio ofeca sorprende, y yo decía, esto está mal, esto está mal. claro, sobre todo si no estás acostumbrado a leer artículos o tal, pues Claro. ahí te confunde. Bueno, luego vamos a ver cuando se produce una ambigüedad en los... esto, por ejemplo, en español se produce con García, Martínez, Pérez, se producen a veces, ¿no? Cuando hay 3 o 4 o 5 autores, pues lo que no puedes poner es Martínez de tal, porque Martínez de tal, 2006, pues en 2006 algún Martínez o algunos Martínez publicaron un montón de artículos, ¿no? Entonces ahí a veces se produce confusión o se produce ambigüedad. Entonces, ¿cómo se salva esto? Bueno, pues esto se salva de la siguiente forma. Por ejemplo, Cole, Dore, Hall, Dowley. Bueno, entonces, si la ambigüedad se disuelve con el segundo autor, entonces se pone Cole, Dore et al. 1978. Si, por ejemplo, en este caso de aquí, que es idéntico, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, esto sería el total, que se podría utilizar si a partir del tercero se mantiene la ambigüedad o la confusión. Imaginaos que son García, Pérez y Martínez. Bueno, pues no bastaría con poner García et al. 1978. A lo mejor habría que escribir a todos los autores para deshacer esa ambigüedad. Si, por ejemplo, con Cole y Gay et al. Se disuelve esa ambigüedad, pues se mantiene así. ¿De acuerdo? Para saber si existe ambigüedad o no, no hay otra forma que pues, en el buscador ponerlo, escribirlo, y a ver si aparece la colección de autores que vosotros a los que os estáis refiriendo o se mantiene la confusión. Bueno. Vamos a otro caso también que se puede producir, que es más de un documento del mismo autor que ha publicado el mismo año. Pues Seco resulta que en el año 2006 ha publicado 3 artículos, el autor Seco. Bueno, asignaremos la primera vez que citemos el año en nuestro texto la letra A, la segunda vez la letra B y así sucesivamente. Vamos a ver el ejemplo que es sencillo. Así se reafirma la bondad de ajuste Seco et al. 2006 A. Es decir, nos estamos refiriendo al primer artículo que Seco publica y colaboradores publican en 2006. Si nos refiriésemos al segundo artículo de Seco y colaboradores, sería 2006 B. Fijaros aquí cómo añado
Así se reafirma la bondad de ajuste Seco et al. 2006A, aunque no fue hasta Seco y colaboradores, aquí utilizo la narrativa, aquí no, Seco y colaboradores 2006B, cuando se vio establecida la vinculación entre esto y el otro. Fijaros de qué forma he citado a Seco, que ha publicado en el mismo año 2 artículos. ¿De acuerdo? Esto es sencillo. Tenéis el manualillo de APA y eso es consultar rápido. Si ya lo habéis visto, lo habéis asimilado, lo habéis entendido, pues viendo simplemente el manual este de APA, pues lo despejáis. Perdona, Jaime, una Sí, pregunta. y Enrique. Hablamos de artículos no necesariamente sobre la misma temática, entiendo. No, por ejemplo, es O decir... sea, simplemente es el orden anual de artículos independientemente de la temática que sea. Claro, claro, sí, Vale. sí. Es decir, que son de Seco, en este caso. Vale. Vale, gracias. Ahora vamos a ver el capítulo de un libro escrito por un autor diferente al que figura como autor del libro. Esto es muy frecuente. Hoy cogéis los libros de la UNED y veréis que hay 3 o 4 autores. Entonces cada uno se ha encargado de escribir dos capítulos del libro. Entonces, ¿cómo se referencia en este caso? Bueno, que es muy frecuente, pues hay que atribuir al César lo que es del César. En el texto del manuscrito nuestro citaremos al autor del capítulo, no al autor del libro. Citaremos al autor del capítulo como si de una obra independiente se tratara. Posteriormente, en las referencias, indicaremos que se trata de un capítulo dentro de un libro y ahora veremos cómo hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo un libro que es de Montoliu, Figueras, Garanache y Santiago de 1999, nos referiremos al artículo de Santiago, que es el cuarto autor, de la siguiente forma. Para este apéndice seguiremos la filosofía expositiva de Santiago 1999. Punto final. Otra cosa sería la referencia, que luego veremos en el capítulo de referencias cómo se referencia el capítulo de un libro. Pero en principio, el que ha escrito el capítulo es y nos referimos a ese capítulo, o la idea central sobre lo que estamos escribiendo está en ese capítulo, pues vamos a citar al autor del capítulo. También nos podríamos encontrar con que ese capítulo ha sido escrito por 2 de 4 autores, por ejemplo. Entonces aquí, de la misma forma que hemos visto antes, pondríamos Garanacha y Santiago, aquí, Garanacha y Santiago, 1999. Si fuese una cita normal, entre paréntesis, Garanacha y Santiago, 1999. ¿De acuerdo? Aquí en este caso es una cita narrativa. Seguiremos la filosofía de, en el caso de 2, Garanacha y Santiago 1999. ¿Vale? Es decir, que estos son los casos que os vais a encontrar con más frecuencia. Luego, nos podemos también encontrar que es una fuente documental no consultada en su origen. Y ahora os voy a poner un ejemplo que yo utilicé en su momento. Puede ser El País, citado en Montoliu y colaboradores. Yo estoy leyendo a Montoliu y Montoliu hace referencia a un artículo del País. ¿De acuerdo? Citado en Montoliu, porque es lo que yo estoy leyendo. Y colaboradores, año 2000, aclara que no se debe utilizar, etcétera, etcétera. Fijaros, no sé si os acordáis del libro de técnicas de cognitivo-conductuales de la carrera, ¿no? Sale el apartado este de tercera generación, de las terapias, y se hace referencia a veces a autores originales, pero que nosotros no hemos leído. Este es el caso, el ejemplo que pongo aquí. Y las instrucciones a seguir, en el caso que era una sesión de mindfulness, a seguir son las especificadas por Kabat-Zinn, que yo no he leído, ni tengo el libro de Kabat-Zinn, citado en Ruiz y colaboradores 2013. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna duda sobre esto? A veces presta confusión, pero vosotros hacéis referencia aquí al manual de Kabat-Zinn, que no habéis leído, pero sí que habéis leído
el libro o el capítulo de Ruiz y colaboradores 2013, que es sobre las técnicas de terapia cognitivo-conductual. Creo que no ofrece ninguna duda. Muy bien. Documento obtenido de Internet, distinto al de una revista electrónica. De esto no hay que abusar por una razón, porque la argumentación, cuantas más referencias haya hecho de artículos o documentos no publicados en revistas científicas, pues va perdiendo valor. Y no nos podemos referir a la televisión, a una revista comercial, a un... En fin, y están escribiendo un artículo académico, un artículo científico, como es el TFG. Bueno, como regla general, esto incluso viene, creo que en el manualillo de APA, hay que seguir la lógica del resto de citas. Autor, suele estar al principio o final del documento. Si no fuese posible encontrar el nombre del autor, utilizar el nombre del sitio web como autor que habéis consultado. La fecha relativa a la creación del documento. En caso de no figurar, se pone sin fecha. Título del documento, en caso de que no aparezca, utilizar el título de la sección bajo la que aparece el documento que cita. Nombre de la web, si la tiene. Y luego, muy importante, que si la habéis obtenido de Internet, hay que poner la URL. Siempre, siempre. E indicar el día de la descarga. Descargado el día tal. Porque como está en Internet, pues al día siguiente lo pueden haber modificado o quitado, y entonces hay que saber a qué fecha nos estamos refiriendo. La URL es muy importante por aquello que decía hace un rato sobre el principio de replicabilidad. Yo debo tener también acceso al mismo documento que estáis citando vosotros. Jaime, ¿y Dime. si yo utilizo un manual? Bueno, ahora lo veremos. Vale. Es decir, tú lo puedes citar, por ejemplo, como el manual, el DSM-5, entonces se pone, abres paréntesis la cita, DSM-5, 2020 y cierras. Se cita de esta forma, ¿de acuerdo? DSM-5. El DSM-5 no tiene autor, de la Sociedad Americana de Psicología. Vamos al listado de referencias. Si es un libro, aquí es importante y que a veces no caemos mucho en la trampa. Para diferenciar un libro de un artículo de revista, lo que se pone es en cursiva el título del libro, y si es un artículo de revistas, lo que se pone en cursiva es el nombre de la revista. Es decir, que en este caso, fijaros, una referencia sería Moreno C, 2005, Evaluación Psicológica en cursiva, editorial Sanz y Torres. Cuando salió la norma APA 7, el primer año se ponía además, por ejemplo, Madrid. Y luego al siguiente año se eliminó la ciudad de la editorial. Cuando se trate de una nueva edición, como hemos comentado al principio, en la que puede haber cambios sustanciales, y por eso es muy importante referirnos a la edición, se pondría León y Montero, Orfelio, León y Montero, métodos de investigación en psicología y educación, las tradiciones cuantitativas y cualitativas. Ese es el nombre, el título del libro. Cuarta edición, McGraw-Hill. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta todo esto el puntito detrás de no sé qué. Todo eso, y además hay algún tutor, que no es el caso de Enrique, pero que os puedo decir, esta referencia está mal. Date por jodido. Coño, dime que está mal, ¿no? Es en la coma, la cursiva. Bueno, pues hay muchos que son muy aficionados. O, por ejemplo, decir, el listado de referencias no está bien. Claro, deme alguna pista, ¿no? Que usted es mi tutor y es el que me tiene que ayudar a mí. Eso fue lo que me dijo a mí, y te acuerdas que me dijo, el listado, las referencias no siguen las normas APA. Y claro, yo no sabía el qué. Efectivamente. Cuando subí la propuesta, de ahí ya no me ha dicho nada, así que me supongo que está aquí a todo. Pero no me dijo qué era. No, y Claro. se quedan tan anchos Me dijo que era. como un pavo cortejando, ¿no? Pues igual, se quedan así de anchos. Bien. Libros sin autor. Es el caso de las enciclopedias, los diccionarios,
el DSM-5. Entonces, en el caso que acabo de mencionar, pues se pone de la siguiente forma. American Psychiatric Association, 2014, el título va en cursiva porque es un libro, Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Quinta edición, Editorial Médica Panamericana. Punto. ¿De acuerdo? Este es quien publica el libro, la Asociación Americana. Entonces hay que darle el mérito a ellos, no hay un autor particular. Muy bien. Seguimos con referencias. Vamos al famoso DOI, el Digital Object Identifier. Es un número internacional que es largo, parece una URL, pero empieza siempre por DOI, entonces hay que tenerlo en cuenta. El DOI es lo que nos va a permitir, igual que la URL, acceder directamente al artículo de la revista a la que nos estamos refiriendo. Bien, fijaros aquí que lleva, pues hay tres autores, ¿no? Bueno, este es RJ, coma, O'Brien Malone, coma, A, que es la abreviatura del nombre, y Shoes B 2016. Bueno, pues tenemos aquí el título del artículo, y aquí el título de la revista donde ha sido publicado. Fijaros que aquí ya no es el título del artículo lo que va en cursiva, o del libro, mejor dicho, sino que es el nombre de la revista lo que va en cursiva. Es la forma de distinguir si es un libro o una revista. Bien, ahora aquí hay un detalle muy importante que a los tutores les encanta decir, esa referencia está mal, y tú le das vuelta, más que un tío vivo y no localizas, no es capaz de localizar el error. Bueno, que después del nombre de la revista va una coma y fijaros que lleva el número de la revista también en cursiva, pero a continuación, sin espacio, lleva entre paréntesis el volumen. ¿De acuerdo? Fijaros qué detalle o qué chorrada, pero bueno, esto es así. O sea que la coma, después del nombre de la revista, coma, la coma también va en cursiva. Sí, sí. Y el 16 va en cursiva. Ah, el número ese también. El 16 va en cursiva. El 1 no. Pero fijaros qué detalle. Bueno, pues por eso os pueden decir, esta referencia no está bien. O en el peor de los casos de la nota es quitaros 0,05 puntos por una referencia mal puesta. Luego la coma 21-29 son las páginas que alberga el artículo. Y luego tenemos aquí el DOI. El DOI es copiar, bueno, en la revista suele venir. Toda revista que lleva, o todo artículo que lleva su DOI, pues lo lleva. Incluso se hace la descarga a través de internet y lo incorporáis a Mendeley, Mendeley identifica el DOI. El DOI tiene esta configuración HTTPS, doble barra, DOI, dos puntos, y aquí lleva una serie de códigos y números. Bueno, otro detalle muy importante que es muy fácil caer porque el dedo de la mano derecha para los diestros se va solo. Que fijaros que aquí detrás del DOI no hay ningún punto. Claro, el DOI es un sistema de identificación. Si yo aquí le pongo un punto, lo tiene como que forma parte de la identificación. Entonces, siempre que hay un DOI, nunca, o una URL, nunca se pone el punto de cierre. Nunca. Eso es importante. Otro detalle que os puedo decir, y se quedan muy anchos, esta referencia no está bien. Está bien. Deme alguna pista. Bueno, pues eso. Detalles así extraños es la cursiva después del nombre de la revista, es decir, coma 16, y después que no se cierra con punto y aparte. ¿De acuerdo? Este es el acceso unívoco a un documento publicado en Internet, a un artículo. Capítulo de un libro que hemos hablado antes de nuestro amigo Santiago. Bueno, ¿os acordáis que hemos puesto Santiago 2000? Pero en ese libro había 4 autores. Entonces, ¿cómo se pone? Como hemos citado Santiago, se pone en la referencia Santiago M, año 2000. El título del libro es reglas del artículo, reglas de acentuación, y lo ponemos aquí están los 4 autores. Fijaros que la inicial va delante, no va detrás. E. Montoliu, C. Figueras, M. Garachana
I.M. Santiago, Manual Práctico de Escritura Académica. Perdón, he dicho que era un artículo de revista y no, es un libro. Pues Manual Práctico de Escritura, páginas 15 a la 43, porque nos estamos refiriendo a una parte del texto muy concreta, que es el artículo escrito por Santiago, editorial Ariel, punto final. ¿Veis? Esto se llama también una cita indirecta, también se suele llamar, o una cita secundaria, que tiene más, está más arraigado, lo de la cita secundaria. Este es el libro, fijaros que precisamente Santiago aparece en último lugar, pero como nos hemos referido a su artículo, lo ponemos aquí en primera línea. Muy bien. Artículo de revista. Los autores se referencian igual que en el caso de los libros, exceptuando que la cursiva afecta al nombre de la revista y no al título del libro. En este caso es Fernández y Ayas, 2019. Esto es un artículo de revista. Entrenamiento en habilidades conversacionales en un grupo ambulatorio de pacientes anoréxicas, un diseño de línea base múltiple. Título de la revista, el nombre de la revista, análisis y modificación de conducta. Cursiva, cursiva el 23, el número de la revista. El 87 va en redonda, va en normal. Páginas de la 5 a la 22. Las páginas vienen en el propio artículo. En la cabecera o bien al final de página, estos datos os vienen, no os preocupéis porque os vienen. Incluso muchos artículos vienen con su TOI, vienen con sus datos de identificación. Pero bueno, esto es lo mínimo que hay que poner y de esta forma además. Aquí es el nombre de la revista en cursiva, ya sabemos que es una revista. Bueno, artículo de revista electrónica. Son las mismas indicaciones que para una publicación en papel, más la URL completa. Este es el ejemplo que más abunda en nuestros trabajos, porque estamos sacando, salvo que vayamos a la biblioteca y accedamos a las revistas, pues esto es lo que vamos a hacer nosotros. Los mismos, más la URL completa, quitando el color azul y el subrayado que usa el procesador de texto. Si vosotros incluís aquí la URL, veréis que aquí se os marca en azul y en subrayado. Bueno, esto es tan fácil como darle al botón de la derecha, nos ponemos sobre ello, botón de la derecha, y ponemos quitar el hipervínculo. Entonces, al quitar el hipervínculo, se convierte en texto normal, ha cambiado el azul por el negro y ha quitado el subrayado. Aquí tenemos García Bajos. Aquí quiero hacer una referencia a por qué hay dos apellidos. Volvemos al caso de la ambigüedad. En García, Pérez, Martínez y E de nombre, pues puede haber muchos ejemplos. Entonces, lo que se hace en estos casos es... Perdón. Se une el segundo apellido con un guión. Fijaros aquí, ponemos García Bajos y Miguel en 1999, memoria de testigos en una situación emocional, versus Neutra, la revista se llama Psicológica, número de revista 20, página 91 a 102. Pero voy a pausar un momento y voy a poner. Enrique, ¿de qué estás haciendo tu TFG? Sí, hola. Estoy haciéndolo de priming negativo, de procesos atencionales. Ajá, Sí, muy bien. Bueno, concretamente, bueno, lo he orientado a personas con Alzheimer. ajá.
Bueno, La estamos idea aquí. Venga, Estamos aprovechando para hablar. muy bien. Bueno, lo damos, vale. Muy bien. Entonces aquí lo que hay que poner es la URL. Acordaros también que ocurre lo mismo que con el DOI. Es decir, no forma parte, el punto final no forma parte de la URL ni del DOI. Así que no hay que poner. Se pone descargado de, incluso si ponéis la fecha, pues está muy bien, descargado el día tal de HTTP. ¿De acuerdo? Un documento cualquiera distinto de una revista electrónica obtenido de Internet. Bueno, pues hay que respetar las mismas normas. El autor, el año, el título del documento, consejos para una mala redacción, y se pone también aquí se puede poner descargado el día tal de HTTP, tal. Pues esto es lo mínimo que indica APA que hay que poner. Muy bien. Bueno, un diccionario consultado en línea, que puede ser más vulgar de todos, el que queráis. El diccionario de la lengua española de RAE, que está en línea y que se actualiza constantemente. Entonces, por ejemplo, el RAE, que se realizan actualizaciones, hay que utilizar la indicación sin fecha, en lugar del año. Después, la palabra consultada, el nombre, de nuevo el diccionario y por último la fecha de la consulta. Vamos a ver el caso. Diccionario de la lengua española, sin fecha, porque es en constante renovación. Procrastinación, que es el término que hemos buscado en el diccionario. ¿De dónde lo hemos localizado? En Diccionario de la lengua española, va en cursiva, y consultado el día 2 de marzo de 2021 en HTTP /tal y sin punto final porque no forma parte de la URL. Y como veréis hay una repetición, pero APA dice que hay que hacerlo así y se pone así. El título es normal, pero luego cuando ponemos el título del libro o del diccionario se pone en cursiva. ¿Vale? Bueno, una tesis doctoral no publicada. Se puede dar el caso de que la tesis doctoral, por ejemplo, cuidado que cuando digo no publicada no quiere decir que no esté en Internet. Puede estar en Internet perfectamente. Si la tesis doctoral estuviese publicada en una revista científica, nos ceñiremos al artículo de revista que ya hemos visto. Sería como un artículo de una revista normal y corriente. Ahora, lo hemos localizado en Internet, pero no, que no está publicado, está pendiente de publicación. Entonces sería de la siguiente forma. Lezcano, 2017, análisis de las necesidades de las personas con enfermedad mental grave, usuarias de la Red Pública de Asistencia Psiquiátrica Castilla y León. Se abre corchete, tesis doctoral no publicada, se cierra corchete, Departamento de Ciencias de la Educación, en nuestro caso sería pues Facultad o Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Distancia, Universidad de Burgos. ¿De acuerdo? Tiene una estructura muy concreta, lo que es una tesis doctoral no publicada. Insisto en que si estuviese publicada, figuraría como artículo de revista. En este caso, la hemos localizado en Internet, pero no está publicada o no nos consta que esté publicada. Bueno, pues ya vamos terminando casi el tema de las referencias. Y bueno, esta es la última referencia del trabajo, ¿no? Colorín colorado, yo soy Bellido, 2023, Bellido, mentoría específica para el TBG, psicología, edición propia. Así se cita y así se referencia. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto ha sido lo de citas y referencias. Yo insisto que le pongáis mucho empeño a este tema porque pueden hacer dos cosas. Una, deciros, hay una referencia que no está bien y fijaros los detalles que hemos visto. Estamos hablando
de un punto final después del DOI o después de la URL. Fijaros, os pueden decir que no está bien. O de la cursiva después del nombre de la revista, refiriéndose al número de la revista, esa cursiva. Entonces, esa es una forma, nos dicen que no está bien. Otras que no os dicen nada, pero restan 0,10, porque hay referencias que no están bien, ¿no? Que eso es lo peor, porque no te da opción a modificar ni a cambiar nada, ¿eh? Y bueno, pues he querido ver estas tres cosas, cómo se hace el planteamiento científico, las citas, las referencias. Yo no sé si en cuanto a lo que hemos visto, en primer lugar, os queda alguna duda, pero la gran mayoría de intervenciones y de investigaciones pues tienen este formato, porque se refiere a lo que es el método científico, ¿eh? Jaime, el mío es un diseño ex post facto. Vale, perfecto. Sí, sí. Después de lo ocurrido. Sí, Sí. entonces, porque no puede haber manipulación. Así que Con después no los, sé. con los ex post facto, la única dificultad que tienes es el número de participantes. Claro, encontrar un número interesante de participantes a los que haya ocurrido algo inmediatamente después y que pueda reunir 30 personas que coincidan en ese hecho es difícil a veces, ¿eh? Esa Yo es es que, yo es que como te dije, bueno, no sé si te acordarás, yo el mío va sobre el tema de la aplicación de entrenamiento en neurofeedback para los niños con TDAH. Sí, Entonces, sí, sí. claro, si se hace después, se vuelve a hacer la prueba a los 6 meses, Sí. entonces sí que hay. Pero que eso yo, el tema del diseño, el tema del estadístico. No, eso no os tiene que preocupar eso, porque es el ABC, ¿eh? Es decir, si es una investigación, puede ser prospectiva, retrospectiva, puede ser Sí, como yo le he puesto, es punto. prospectiva simple, Es, una variable independiente y 4 dependientes, es lo que es. efectivamente, pues ya está. Luego están los diseños de intervención. Tú, Enrique, no sé si me has dicho o nos has dicho cuál era tu diseño. El mío es un diseño de investigación de laboratorio. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues la estructura depende del tipo de datos, número de participantes que vais, o número de sujetos. El laboratorio a lo mejor son las ratas esas, las Wister o... Bueno, en mi caso son personas. Voy a trabajar con personas con Alzheimer y Muy bien. lo que vamos a comparar, lo que voy a tratar de comparar, bueno, no lo voy a hacer, pero Sí, sí. el diseño se trataría de hacer una prueba crossmodal para comprobar el priming negativo entre personas no diagnosticadas y personas diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer. Muy bien. A ver si hay algún tipo de deterioro. Pero, Bueno, en este caso no sería... hay un deterioro del nivel atencional y por tanto eso afecta al priming negativo, ¿no? vale, muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es un diseño experimental de laboratorio Vale. de los típicos que se hacen en atención, vamos. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, pues esas cosas es lo que hay que tener en cuenta. Yo os decía que el estadístico no os tiene que preocupar tanto, porque depende si hay grupo de control o grupo experimental y hay una variable independiente, 3, 4 variables dependientes, oye, pues y el número de participantes son 30 en cada grupo, en total 60, pues es una TED-Student. Si son datos cualitativos, pues un chi cuadrado, ¿no? Están los categóricos o cualitativos, un chi cuadrado, los continuos o cuantitativos, una TED-Student. Para la segunda evidencia, una T de medias, por ejemplo. Si en lugar de 30 y 30 tuviésemos 150 y 150, tened en cuenta que la TED-Student es muy puntiaguda y en la medida que van aumentando el número de participantes se va aplanando de alguna forma. Entonces lo que habría que aplicar es una Z normal, ¿no? Eso, la TED-Student es muy robusta para grupos de 30, 25, 20, por ejemplo. Ahora, en cuanto ya se sobrepasa de sobremanera,
pues se acerca a la normal, se va aproximando a la normal. La ANOVA, pues por ejemplo, para variables independientes que tienen 2 niveles o para más de 2 grupos. Si en lugar de tener grupo de control o grupo experimental tenemos grupo de control experimental 1, experimental 2, experimental 3, pues hay que aplicar una ANOVA. Y que serán 2 casos. En el caso de que la variable independiente tenga varios niveles, por poner un ejemplo, el paracetamol, oye, pues tengo 650 miligramos y 1 gramo, ¿no? Pues ya tengo ahí 2 niveles. O por ejemplo, hombre y mujer, que son 2 niveles. O soltero y casado, son 2 niveles. Entonces puedo aplicar la ANOVA. O cuando tengo más de 2 grupos. Entonces yo lo que tengo es grupo al que se le ha aplicado el entrenamiento y grupo al que no se le ha aplicado el entrenamiento. Esos son 2 niveles. Son 2 niveles. Sin entrenamiento, ¿no? Eso es. Entonces, bueno. Y bueno, hay que tener en cuenta esas cosillas. Ya luego lo demás, pues ya es un poco más sofisticado, pero se trata de diseño, cómo está constituido el diseño y nada, y acertar con el estadístico. Si tenéis alguna duda, pues lo ponéis en la página, que tenemos a un colaborador, un gran amigo mío, que es Pere Josep Pons, que precisamente es economista, no es ecólogo, es economista, pero le encanta la psicometría. Digo, la econometría. Entonces todo esto lo domina perfectamente y os puede echar una mano en un momento complicado, en un diseño complicado os puede echar una mano. Y bueno, pues también hay compañeros que dominan mucho la psicometría y que pueden contestar en la página. Y que lo que os tiene que preocupar es la parte de introducción, que es la investigación bibliográfica, toda esa parte que requiere tiempo, requiere tener las ideas claras de lo que estás buscando y dónde quieres ir, de contestar aquellas preguntas, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, pues aquellas cuestiones de preguntas, aquella batería de preguntas, pues es tenerlas en mente y orientar la investigación hacia la respuesta a esas preguntas. No olvidéis nunca el triángulo invertido. De lo general, pues empezar porque la depresión es una psicopatología que no sé qué, y lo defino en línea y media, 2 líneas, luego aporto cifras a nivel nacional, luego aporto las distintas perspectivas de los distintos paradigmas, pues las aportaciones que han hecho, y luego llegas al punto que yo digo clave del, como dice James Harley, ¿no? De localizar el nicho, que es punto y coma. No obstante, este aspecto no ha sido suficientemente investigado. Esa es la frase clave en todo TFG y que se llama la ocupación del nicho. Entonces, por tanto, pues nuestro trabajo va a ir orientado, va a ir dirigido a no sé qué, no sé cuántos objetivos, las hipótesis, acordaros que no se pone la hipótesis nula, sino que se pone la hipótesis de trabajo, que es la alternativa, y luego en términos siempre de puntuaciones. La hipótesis de trabajo es que las puntuaciones post-tratamiento en depresión van a ser inferiores a las obtenidas en el pretratamiento. Jaime, perdona, Sí, o sea, podemos plantear más de una hipótesis, ¿verdad? Puede haber varias, claro, igual que claro. objetivos específicos, ¿no? Claro, y las puedes resumir en el sentido de la direccionalidad de la hipótesis. Y me explico. Si yo estoy hablando de autoestima, mi hipótesis es que va a mejorar. Los puntos van a ser mayores, ¿no? Por ejemplo, en técnicas de afrontamiento también voy a puntuar mejor. En cambio, si estoy hablando de ansiedad, depresión o fusión cognitiva, voy a obtener, estimo que voy a obtener puntuaciones inferiores en el post-tratamiento. Entonces, ¿cómo lo resumo? Nuestra hipótesis de trabajo es que las puntuaciones obtenidas en el post-tratamiento en depresión, ansiedad y fusión cognitiva van a ser inferiores a las obtenidas en el pretratamiento, en los cuestionarios pretratamiento. Por otra parte, las puntuaciones obtenidas en el post-tratamiento en cuanto a autoestima y técnicas de afrontamiento van a ser superiores que en el pretratamiento. ¿Me explico? Es decir, hay unas que suben puntos, aumentan puntos. La depresión, pues si has dado 12, esperemos que obtengas 8 como mínimo, pero va hacia abajo. En cambio, si estoy hablando de autoestima, pues si he puntuado 6, yo espero que termines
con 12. Entonces, a la hora de expresar, de literalizar, no hay que poner fórmulas matemáticas. A la hora de literalizar la hipótesis, cuidado con la direccionalidad de los puntos. Lo que es mejora en un sitio es en signo positivo y mejora en otros sitios en signo negativo. Yo puedo mejorar en autoestima y mejorar en depresión, pero la direccionalidad de los puntos es distinta. No sé si me explico. Sí, creo que me ha quedado claro, gracias. Pues eso hay que literalizarlo, escribirlo tal cual y ya está. Ese es el último punto de la introducción, que es la parte más laboriosa. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a detener la grabación ya. Bueno, oye, daros las gracias, no os vayáis, daros las gracias por asistir y por compartir